Pareciera irrelevante hablar de que las células tuvieran un papel importante en lo que corresponde a la operación de la iglesia en las misiones, en la evangelización. Sin embargo, espero que al final de este tema podamos comprender el significado, el aporte de lo que permite que las células hagan este trabajo de la evangelización y del discipulado. Cuando miramos, hermanos, las misiones, es un afán de alcanzar a las personas yendo hacia otros lugares, ya sea en otras naciones o dentro de nuestro país, con el deseo de poder alcanzar a aquellas personas a quienes aún no se han evangelizado y no se han convertido. Sin embargo, el hecho de tratar de llegar o de implantar una misión, de querer que éstas funcionen correctamente, es bueno, pero hay un problema. Es bueno, es un trabajo horizontal, pero en el trabajo de las misiones, yo puedo también conocer, porque en algún momento fui misionero, sé muy bien que hay otro tema también vinculante, que se trata con un trabajo más allá del trabajo horizontal, un trabajo vertical. ¿Qué significa? Que se desea de todo corazón que aquellas vidas que ya han sido alcanzadas tengan una profundidad en su fe. Es decir, puedan entrar a una dimensión vertical de tal manera que ellos puedan conocer más acerca de Dios. Es decir, por ejemplo, que conozcan más la Biblia, que sepan lo que han creído. Por ejemplo, como hoy día hemos escuchado el tema del hermano Willy, qué preparado estamos para temas controvertidos, como por ejemplo el tema de la posmodernidad, el tema también contra las sectas y otras ideas por ahí contrarias a la fe o aquellas que pretenden perturbar la fe de aquellos que ya han sido evangelizados. Entonces, para realizar este trabajo, las células pueden hacer eso. Es decir, las células pueden lograr que un creyente pueda ser evangelizado, ganado, es decir, expandirnos, multiplicarnos, pero también ejercer de tal manera que un creyente o un nuevo convertido pueda comprender más acerca de Dios, pueda tener un conocimiento más profundo, pueda vivir imitando al Señor, puede estar, hermanos, en todo momento preparado para hacer defensa de su fe. Es aquí, hermanos, donde el trabajo entonces de las células cobra esa importancia, por lo que puede realizar. Estamos hablando, sí, de una célula que nosotros conocemos como células saludables. Una célula saludable, por supuesto, que puede hacer todo este trabajo. El gran peligro de que esto no se llevara en la forma correcta, que las células no hicieran el trabajo correcto, entonces estaríamos en un peligro de que esas personas no sean formadas también como deben ser. Las células poseen esa virtud, porque pueden hacer este trabajo en esas dos dimensiones, tanto en la expansión, es decir, en la forma horizontal, como también en la forma vertical, en profundizar la fe, aquellos que
ya han sido convertidos. Aquí, mis amados hermanos, nos cabe preguntar ¿por qué? Muy simple. Porque cuando vemos el trabajo de las células, vemos que se permite a las personas, es decir, a los ya alcanzados, a los ya evangelizados, a los que ya son convertidos, que formen parte del trabajo ministerial. Y eso no es nada nuevo en todos los que hoy día conocen y practican el trabajo de las células. Es decir, viven constantemente conociendo acerca de la obra del Señor. Están imbuidos en el trámite del trabajo de la iglesia. Tienen un pensamiento de cómo funciona la iglesia porque ya se les permite hacer la obra del ministerio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Son capaces de crecer en la fe, son capaces de tener madurez y a la vez pueden asesorar a otras personas, pueden discipular a otras personas y también pueden reproducirse bajo el modelo bíblico. Nos preguntamos, hermanos, ¿por qué las células? ¿Por qué no otro método? ¿Por qué importante es la célula hoy día? De alguna manera, hermanos, en el estudio de lo que hoy día llamamos el estudio de las células modernas o del trabajo de las células modernas, se entiende por la historia, por lo que se conoce en el siglo XX, que el gran trabajo lo inició un pastor hace muchos años allá en la República de Corea del Sur. En ese tiempo, David Yonggi Cho. Y aún se dice que este señor, este pastor, este hombre de Dios, tiene su iglesia, y su iglesia es la iglesia más grande del mundo. ¿Cómo lo logró? Con este trabajo de células. Y no es nada nuevo lo que estoy hablando porque es una historia conocida dentro del ambiente del estudio de las iglesias y del estudio de las células. Pero de alguna manera cada denominación, cada iglesia en el mundo, en cualquier país, ha intentado hacer un trabajo de una manera particular. Y eso también está claro en nosotros que estamos viendo un trabajo a nuestra manera, a la manera de Iglesia Plenitud de Vida. Hemos tocado un poco de acá, un poco de allá, y hemos sacado nuestro libro, y este es el patrón que hoy día tenemos. Y de ese patrón nosotros tenemos que ceñirnos y tenemos que continuar. Hay muchas cosas que pueden variar, pero lo que no puede variar, hermanos, es el fondo, la esencia. Pero si variamos algunas cosas esenciales, existe un peligro porque entendamos de que siempre estamos pensando en la reproducción. ¿Y cómo va a ser esa reproducción al tener una variación? Decía, ¿por qué las células? ¿Qué tiene de importante las células? David Yonggi Cho no inventó las células. Él tuvo la visión, la dirección de Dios de extraer algo que estaba dentro de la Biblia y presentarlo como un trabajo. Pero ese trabajo no es un invento de David Yonggi Cho. Tampoco es un invento de los apóstoles. Y alguien puede comprender esto muy bien porque está aquí en la Biblia. Sin embargo, muchos líderes no aceptan este trabajo. No están de acuerdo con este trabajo. Son renuentes a aceptar un trabajo de esta naturaleza. Mis amados hermanos. Sin embargo, hoy día sabemos que es realmente bíblico. Completamente bíblico. Y la pregunta, hermanos, es, está bien, pero ¿por qué no hacerlo de una manera mucho más grande, con más personas? No se necesita mucho para tener la presencia de Dios. No se necesita grandes cantidades para que el Señor esté allí. No necesita mucho para que Dios opere. Dios puede hacerlo de distintas maneras. Pero el versículo conocido que nosotros entendemos, sabemos en Mateo 18:20, donde están dos, donde están tres, donde están dos o tres reunidos, yo estoy en medio de ellos. Amén, hermanos. Así es.
Entonces, se puede hacer un culto, se puede hacer una reunión, se puede hacer toda una adoración con pocos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él vio que había un problema, y el problema era el tiempo. Y su tiempo era corto aquí en la tierra. Y Él sabía que su tiempo era corto. Y el tiempo de operar, el tiempo de hacer su ministerio era corto. Por eso sabemos de que su tiempo es corto. La Biblia dice en el libro la Biblia dice, hermanos, que el Señor, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, Él vio las ovejas dispersadas, desamparadas. Así las vio y tuvo compasión de ellas. Y Él sabía que si no les predicaba, si no mostraba su evangelio, si no hacía esa labor de hablar del reino de los cielos, hoy día todos nos hubiéramos ido al infierno. Y esos que estaban en ese tiempo también. Entonces era imperante operar. Era imperante trabajar, pero trabajar no era el método con las multitudes para Él. Para Él era otra forma. Y aquí está, hermanos, el origen de las células. El origen de las células, ¿por qué? Porque las células, como nosotros sabemos, son reuniones en casa. Eso es. Son reuniones en una casa de alguien que quiere que en su casa se realicen cultos con una misión. Y ahí está la misión. ¿Cuál es la misión? Ganar almas. Es así. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él visitó las casas. Él fue a las casas. Y en las casas hizo cultos. Por ejemplo, fue a la casa de Pedro. Había una persona enferma ahí. Fue a la casa en Capernaum. En Capernaum había un hombre enfermo que necesitaba ser sanado. Fue a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Y él dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fue a la casa de María en Betania. ¿Sí o no? Fue a la casa de Jairo. Alguien necesitaba sanidad. Una vez fue a una casa que él no quiso ir. Fue a la casa de Caifás. Cuando él resucitó, él fue a la casa de Emaús. Él se reunió luego con sus discípulos y sopló el Espíritu Santo. Él fue a las casas. Él fue a la casa de Canaán, en las bodas de Canaán. Él fue a diferentes casas. Y en cada casa hizo servicio. Es decir, él estuvo interesado en ir a las casas. Y eso tuvieron que ver los discípulos, comprender que el trabajo estaba en las casas. Porque en las casas el Señor hacía milagros, predicaba, había conversión, había transformación, había sanidad. Cuando el Señor Jesús partió, los apóstoles recordaron ese trabajo. Ellos continuaron el trabajo que vieron en el Señor hacer. Eso fue lo que pasó. Entonces ellos entendieron que era necesario hacerlo igual. De tal manera que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, ellos inmediatamente empezaron a hacer en las casas. Más adelante o al final vamos a ver el trabajo de las casas, que como los apóstoles fueron ministrando en las casas. Cuando ellos vieron que Jesús había hecho este trabajo, ¿qué dijeron ellos? Vamos a hacer las reuniones como
las hizo el Señor. Hoy día nosotros llamamos células. En ese tiempo eran lugares de adoración, lugares de reunión. Como sabemos por historia, no siempre se reunían en las casas. Se reunían en lugares apartados. Se reunían bajo claves. Se reunían en cuevas. Pero igual, eran lugares destinados para captar miembros, para discipular, para ganar para el Señor. En ese ambiente de las casas, de las reuniones apartadas, de las cuevas, como quiera que sea, los discípulos después formaron a los nuevos creyentes. Es todo un proceso, hermanos. Es todo un proceso. Porque el Evangelio no hubiera alcanzado los distintos lugares que vemos y lo que hoy es la iglesia en este mundo, si no hubieran hecho ese proceso. ¿Por qué? Porque el pastor Obed dijo hace poco que era necesario formar líderes. Era formar buenos discípulos. Era necesario formar buenos creyentes. ¿Por qué? Porque así se podía hacer un trabajo correcto, tanto en el plano horizontal, en la dimensión horizontal, como en la dimensión vertical. Ir y predicar, evangelizar en otros lugares, pero también afirmarlos en la fe. Esa fue la comisión, o la gran comisión, según el libro de Hechos, capítulo 1, versículo número 8. ¿Verdad? Ir por todo el mundo, ir por Judea, por Samaria y hasta el fin de la tierra. La visión que ellos tuvieron entonces, los apóstoles, era que tenían que ir más allá de las fronteras que ellos conocían. Para ellos decirle el fin de la tierra, ¿dónde era para ellos el fin de la tierra? Si el espacio que ellos conocían, ellos apenas eran los límites de Israel, Siria o Egipto. Sin embargo, ellos comprendieron de que, imagínense que usted tiene que hacer una tarea enorme, ir a ciertos lugares lejanos, y piense usted cómo tiene que procesar o qué estrategia tiene que usar para poder llegar a esos lugares lejanos. Costaría tiempo, por supuesto, esfuerzo, pero si la misión o la comisión era alcanzar esa lejanía, indudablemente que tiene que haber un proceso para poder llegar a esos lugares. Y eso fue lo que entendieron los obreros. Así como hoy día, hermanos, tenemos este lema que dice un misionero, un discípulo, un misionero. Si la idea era formar misioneros para implantar misiones, para implantar iglesias, entonces tenía que haber serios discípulos y serios discípulos que sean formados correctamente. Entonces, para que estos hombres de lo que nosotros conocemos como los apóstoles, para que puedan trabajar, para que puedan hacer la obra, tenían que haber sido forjados de tal manera que luego tengan una pasión por la evangelización. La tradición dice, hermanos, que todos, o mejor dicho, la mayoría de estos hombres de Dios murieron martirizados, a excepción de Juan, lejos de Israel. Algunos se habla que murieron en España, otros que murieron en la India, otros que murieron muy lejos. ¿Por qué? Porque tuvieron ese fervor de llevar la palabra de Dios, cumplir la gran comisión. Mis amados hermanos, últimamente yo camino mucho con el pastor Carlos, camino con él y converso con él. Y él dice así, mira, si pasamos por un lugar, evangelizamos, pero si no discipulamos y no dejamos a nadie que nos reemplace o alguien que haga un trabajo, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna reproducción, no hay ningún trabajo, ¿verdad? El encargo que dio, por ejemplo, el apóstol Pablo
hablando, hermanos, del apóstol Pablo. Cuando usted pregunta a un judío o el pensamiento que tienen los judíos actualmente acerca del apóstol Pablo, por supuesto que no es nada bonito. Pablo, el hombre que conocemos en la Biblia, para ellos es un marquetero. El marquetero Pablo, el hombre que a toda costa quiso hablar de Jesús, el hombre que a toda costa quiso llevar el nombre de Jesús a diferentes lugares. Pablo. ¿Qué importa que digan a Pablo, el marquetero? Al final era llevar el nombre de Jesús para que todos conozcan al Señor Jesús. El pastor Carlos, cuando él nos dice, tenemos que tener éxito al reproducirnos para que estas personas igualmente puedan llevar el nombre del Señor Jesús a otras personas. Y luego así consecutivamente y así sucesivamente. Eso es lo que tienen que hacer. Cuando una persona comprende, tiene pasión, entiende este plan, vamos a ver, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a leer nuevamente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres idóneos o personas idóneas, personas fieles que puedan enseñar también a otros. Ese trabajo se hace en las células. Como dijimos, para que las células funcionen, hermanos, tienen que ser saludables. El Señor Jesús no tenía mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces Él concentró todo su esfuerzo. Así. Concentró todo su esfuerzo en formar a un reducido grupo de personas. Cuando Él los vio, Él oró primeramente, los llamó. Cuando los llamó, Él supo que esas personas iban a ser líderes. Él supo que esas personas iban a ser apóstoles. Él supo que esas personas iban a ser sus mensajeros. Él supo que esas personas iban a sufrir, pero iban a ser fieles. Él supo que esas personas iban a hacer la labor evangelizadora. Ellos iban a conmover el mundo, iban a conmocionar al mundo con un movimiento llamado iglesia. Y el mundo se asombraría de esto. El mundo se sentiría perturbado de esta operación. Los primeros o los momentos iniciales del evangelio, del cristianismo, vemos que la sociedad le llamó la atención. Las autoridades decían: estos hombres alborotan. Entonces el Señor inició su ministerio en la tierra con esta célula, con este pequeño grupo, sus discípulos. Mateo 10. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles. Ahí están los 12 apóstoles.
Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que lo entregó. Él escogió, hermanos, una cosa así pequeña, sencilla, así de fácil. Este grupo como una estructura sencilla. ¿En qué se basó para poder tratar con ellos? ¿Qué fue lo que permitió que él pueda alcanzarlos a ellos y generar en ellos una pasión, una relación, él con ellos, personalmente, una relación interpersonal, vivir con ellos, sentir con ellos, amarlos, sufrir con ellos, caminar, enseñarles, comer juntos. Este grupo, hermanos, ¿les puede llamar la atención? Seguramente que sí. No fue cualquier grupo. Para todos aquellos que hoy día entienden de células. ¿Sabe qué? Este grupo es la célula madre de todas las iglesias de hoy. Este es el grupo, esta es la célula madre de la iglesia universal, porque lo que hasta hoy día somos es producto de lo que en ese tiempo operaron para que hoy día nos multiplicásemos hasta llegar aquí. Es la célula madre. Y hasta aquí es el cristianismo producto de esa célula madre. En cierta manera, hermanos, la historia misma de Israel es una historia de células. Así es. Abraham, su mujer, Isaac, y luego Isaac, Jacob, Esaú, luego Jacob y sus hijos. Y ahí está la aventura de Israel. Y luego vinieron a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Sí o no? El Señor Jesús utilizó una ilustración para poder entender cómo tenía que prosperar el trabajo de su iglesia. Y Él utilizó dos ejemplos. Está en el libro de Lucas, capítulo 13. Una se refiere a la semilla de mostaza, que es pequeña, la siembra, nace, da semillas, las aves vienen y se posan, esas semillas luego se multiplican y así. Una. La otra es la levadura, que se mezcla con la harina y luego se hace tremendo bloque. Él dio a entender que siempre la iglesia, que siempre va a crecer. No fueron llamados para ser solamente un grupo de personas, sino que también tenían que crecer. Y entonces cuando Él toma a los apóstoles, cuando Él toma a estos grupos de personas, a estos 12 personas, Él supo que serían líderes. Él supo que serían grandes hombres. La sociedad los reconoció. Entendieron que esos hombres habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque eran personas comunes y corrientes, más corrientes que comunes. Pero así comunes y corrientes, evidenciaron haber estado con el Señor. Y entonces aquí viene que hay una evidencia de cada persona que está en una célula, de cada persona que tiene una vida en una célula, que tiene un trabajo o que se integra a una célula. Tiene que haber una evidencia, una transformación, un pensamiento, una proyección. Cuando Jesús los llamó para eso. Vamos a ver, Marcos 3. Marcos 3.
Marcos 3, amén, hermanos. 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Los llamó porque había una finalidad. Pero primero los llamó y los formó. Ese trabajo, como dije al principio, tiene la célula discipulado, porque puede operar en la dimensión vertical, de formar, de tratar personalmente con alguien que se integra, enseñarle la palabra. Es ahí donde una persona da sus primeros pasos. Es ahí donde esa persona reconoce a sus líderes. Es ahí donde esa persona es formada. Es ahí donde esa persona aprende a respetar. Ahí se le enseña a amar. Ahí se le enseña a ser puntual. Ahí se le enseña a reconocer a sus líderes o a sus líderes. ¿Qué se le enseña? Se le enseña a adorar, se le enseña a ofrendar, se le enseña a diezmar, se le enseña a predicar, se le enseña a cantar. Todo se le enseña en una célula. Y luego va a participar dentro de la célula y va a pasar a servir en la obra ministerial. El Señor le llamó, luego los formó. Versículo número 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los envió con autoridad. Primero los capacitó, los equipó y luego los envió a la acción, a la obra misionera. Gloria sea al Señor, hermanos. ¿Usted me está entendiendo? Amén, hermanos. Este grupo, hermanos, célula, es una célula. Comía con él, dormía con ellos. Para el Señor Jesús, este grupo le consumió la mayor parte de su tiempo. Este grupo, aparte de comer, de viajar, de las vivencias, de los sufrimientos, y a medida que se acercaba el momento de la cruz, él sabía que tenía que tener cada vez más, a medida que se aproximaba el momento de la cruz, él buscaba tener una relación más intensa con sus discípulos. Sabía que sus discípulos pudieran quedar un poquito conmocionados. Él los amaba, hermanos. Él los comprendía. Él sabía de las debilidades. Él sabía todo. Entonces, hermanos, para comprender ahora por qué las células, ¿por qué? Porque fue el método del Señor Jesús para la enseñanza del liderazgo. Y ahí están los apóstoles. Y ahí está la obra misionera. Al equipar a estas personas comunes, estas personas llevaron a cabo la tarea de la predicación, como dice la Biblia, ¿no? Como dice el libro de los Hechos. El día que había una necesidad y que los apóstoles se pusieron a atender a las viudas, ellos reclamaron esa situación y dijeron, no podemos hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra labor es enseñar. Nuestra labor es predicar. Entonces tienen que haber otras personas que se ocupen de esta labor de la atención. Y es ahí donde se forman a los diáconos.
Después que el Señor partió, después que el Señor se fue, ¿verdad? El éxito de estas personas, por supuesto que no se daría en ese momento, sino se daría después de mucho tiempo, después de ver cómo la palabra había corrido, cómo la palabra se había entregado, cómo las personas podían creer en la palabra que tantos líderes podían entregar. Vamos a ver, hermanos, el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Juan, capítulo 17, versículo número 20. Juan 17, 20. El Señor Jesús dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a leer nuevamente. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mis amados hermanos, el aporte de las células para poder ver hoy día está realmente claro. Es más, en nuestro trabajo, hermanos, aquí, en el plan que tenemos aquí en la iglesia, que ustedes han estudiado, ¿verdad? Existe la estrategia de la multiplicación de la célula. Está en el estudio que han tenido todos. Hay un tema que se llama la escalera del crecimiento del MDA. Y ahí tiene esta escalera para el éxito. Tiene 5 procesos, 5 partes. La primera, ganar. La segunda, consolidar. La tercera, edificar. La cuarta, entrenar. Y la quinta, ¿quién recuerda? ¿Quién se acuerda? Enviar. Es así. Entonces, hermanos, está claro la función de la célula con la visión a la misión. La primera es ganar. Siempre hay que ganar. Pastor Carlos contaba de que a él le enseñó la palabra alguien que no era un creyente. Él me dijo: yo no sé si ese que me enseñó era creyente, pero al fin y al cabo me enseñó, pero ya se ganó. Y dentro de la célula todo es ganar. Quien quiera que venga, quien quiera que esté dentro de la célula, usted lo va a utilizar para ganar. Luego viene la segunda fase, que es consolidar, donde es llevar a esa persona, definirlo como creyente y guiarlo al bautismo y colocarlo como miembro activo en la iglesia. La tercera fase, hermanos, que es edificar, es entrar a un discipulado más profundo. Llevar algunos cursos que ya estamos llevando aquí en la iglesia, ¿verdad? Aquí esta persona aprende a relacionarse con Dios, ser fiel en su tiempo a solas con Dios, a ser fiel también en autoalimentarse, es decir, es un discípulo. El discípulo no busca que lo alimenten, sino busca alimentarse, ¿verdad? Luego viene aquí a entrenar. Lo vamos a equipar, lo vamos a entrenar para ser líder de célula y luego lo vamos a enviar. Un día, aparte de ser líder de célula, puede ser un supervisor, un pastor, un evangelista, un misionero, qué sé yo, hermanos. Puede darse en nuestro trabajo. Cuando el Señor Jesús se fue,
vino la operación de los apóstoles. ¿Puede usted pensar o sabía usted que había bautismo en las casas? ¿Sabía usted que la Biblia registra que hubo bautismo en las casas? Claro que sí. Por supuesto que hubo un bautismo en una casa. No fue un templo, no fue una iglesia, un edificio, fue una casa. Ese es el famoso pasaje del libro de Hechos, capítulo 16. Es la historia de Pablo con Silas. Es la historia donde ellos fueron apresados y colocados, dice la Biblia, al fondo de la cárcel. Allí donde ellos se pusieron a cantar, y hubo un temblor y el carcelero se quiso matar. Vamos a ver, hermanos. Capítulo 16, amén, hermanos. Versículo 32. Versículo 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No me pregunte, hermano, si en la casa había una acequia que pasaba. No me pregunte si tenía una tina. Aquí la Biblia dice que se bautizaron. Y si se bautizaron y la Biblia registra que se bautizaron es porque habían todos los elementos y las condiciones para hacer una inmersión conforme el modelo correcto. Es decir, se bautizaron a la manera como hoy se bautizan los cristianos. Ahora, después de ver esto, hermanos, los apóstoles también predicaban en las casas y en las casas enseñaban. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas, hay que subrayar esa palabra, las casas. Las casas. Y en las casas ocurría toda una operación. Y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra cosa, hermanos, usted sabe que, o sabía usted que los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en una casa. Sabemos, ¿verdad? Fueron en una casa. En esa casa, ahí donde estaban reunidos, en una casa, en un aposento alto, en la parte superior, ¿verdad? Era parte de la estructura de esa casa, la parte alta. Y en esa casa, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó ¿qué? Toda la casa. Toda la casa. La primera iglesia, hermanos, que no fue dentro del territorio de Israel, fue en un lugar que se llama Cesarea. Y ustedes saben, por supuesto, la historia. ¿Por qué? Porque había un hombre justo, un hombre piadoso llamado Cornelio, que un día tuvo un encargo de parte del cielo, que tenía que traer a un hombre llamado Pedro, que venga. Porque un ángel le había dado instrucciones que había un hombre de Dios.
Los comisionados fueron donde Pedro, le dijeron, hay un hombre que quiere verte, hay un hombre que quiere escucharte, hay un hombre que quiere que tú le entregues la palabra. Pero este hombre, Cornelio, hermanos, pensó en su familia, que escuche el Evangelio, pero también pensó en sus amigos. El libro de Hechos, capítulo 10. Diez 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ellos fueron convocados por Cornelio y dijo, aquí en esta casa se va a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y quiero que mi familia escuche, pero no solamente mi familia. Pedro fue un apóstol, el apóstol que fue forjado por el Señor, equipado, capacitado por el Señor. Pedro sabía que la victoria estaba al entrar a una casa. Jesús había entrado una vez a su casa y había habido sanidad. Y ahora él sabía que entrando a esa casa ya había la victoria. Y él entró a esa casa, predicó la palabra del Señor. Los gentiles que nunca habían escuchado la palabra de Dios, que no eran judíos y que los judíos le tenían cierto recelo, ocurrió a estos hombres una cosa extraordinaria. Fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínese usted a los ojos de un judío que eso ocurra en una casa, ¿verdad? Mis amados hermanos, ¿qué más ocurrió en ese lugar? Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Al final del libro de los Hechos, hermanos, hay una historia, la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso, ustedes saben. Estaba en Roma, pero eso no era impedimento para que él pudiera predicar. El marquetero Pablo, como llamaron los judíos, el marquetero Pablo, ¿qué hizo él? Alquiló una casa. Hechos 28. Versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es decir, el apóstol Pablo en esta casa, así preso, él discipuló, él enseñó,
Él trató con las personas así, en esta condición. Cuando Pablo va a Filipos, había una mujer. Se llamaba Lidia. Una mujer fiel, temerosa. No era cristiana. Esta mujer cuando ella escuchó la palabra de Dios, era temerosa de Dios, sí. Escuchó la palabra de Dios. Lidia abrió su corazón y dijo: Señor, o Pablo, o hermano Pablo, o apóstol Pablo, quisiera que te quedes en mi casa. Quisiera que aquí en mi casa tú hagas un culto, ¿verdad? Quien haya leído Filipenses o quien haya estudiado un poquito las cartas sabe que Filipenses es la carta de amor. Los filipenses fueron los que mostraron el mayor afecto a Pablo. Vamos a ver el libro de Hechos 16, versículo 14 y 15. Y cuando fue bautizada, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una pequeña reunión en una casa luego se convertiría en una iglesia. Y ahí vemos entonces, hermanos, todo este tracto, este trámite del aporte de las células a la transición a formar un trabajo misionero, a formar una iglesia. Las casas siguieron funcionando, hermanos, en diferentes lugares. Desde el principio los cristianos se reunían en las casas, como dice el libro de Hechos, comían en las casas, partían el pan en las casas, ¿verdad? Pero un día Pablo busca a dos personas, una pareja, Priscila y Aquila. Y dice así: vamos a hacer una oración en tu casa, vamos a hacer un culto en tu casa, y luego en tu casa va a ser una iglesia. Romanos 16, 5. Romanos 16, versículo número 5. Vamos a ver del versículo 3 hasta el versículo 5, la primera parte. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Mis amados hermanos, podemos hacer grandes cosas. Iglesias saludables. Pueden ser formados grandes líderes, buenos discípulos. Podemos hacer el trabajo que queremos, en el sentido horizontal, extendernos en todo nuestro país, o tal vez, o también más allá de nuestros límites, de nuestras fronteras. Pero repito, tiene que haber buenos discípulos, buenos discipuladores, buenos líderes, y con certeza
podemos cumplir lo que la iglesia primitiva también hizo. Hacer trabajo en las casas y luego implantar iglesias para la gloria del Señor. Esa tarea está con nosotros ahora. Nos queda a nosotros tener toda la responsabilidad y todo el compromiso y de cumplir el formato que hoy día tenemos, que se nos ha dado. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te doy gracias, bendito Dios, por haberme permitido entregar esta enseñanza a tu pueblo, para comprender acerca del significado de las células al aporte a las misiones. De tal manera, Señor, que muchas personas sean formadas, sean tratadas, evangelizadas, discipuladas, y que sean grandes líderes, Señor, para extender tu reino en nuestro país y en otros países. Genera, Señor, nuevas personas que conozcan tu palabra, que amen tu palabra, Señor, que tengan compromiso. Mira, Señor, a los líderes que amen, Señor, a las personas, que busquen, Señor, generar líderes también. Dirígenos, Señor, en este trabajo que tú nos has dado, en esta visión de operar a través de las células en casa. Estoy seguro y estamos seguros, Señor, que tú nos darás la victoria, porque tuyo es tu reino, Señor. Estamos aquí empeñados en hacer tu obra para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén.